Hola, buenos días, queridos hermanos. Un domingo más, 26 de julio. Estamos en más de la mitad del año. Aquí estamos iniciando un nuevo culto por la gracia de nuestro Señor. Antes que nada, les quiero invitar a Santa Cena, que va a haber a posteriori de la prédica del pastor, para lo cual se les enviará el link correspondiente. Oremos. Padre nuestro, Padre amado, Padre santo, tú que estás en el cielo y en todo lugar, te damos las gracias, Señor, por poder participar de este día, un día más de vida que tú nos das conforme a tu voluntad. Perdona nuestros pecados, Señor, nuestras ofensas. Haznos dignos de ti, Señor. Llévanos por el buen camino. No nos dejes nunca caer en tentación, Señor. Y bendice toda palabra y todo hecho y todo acto que sucederá durante nuestro culto, pues tú tienes el control de todo, Señor. Sana esta tierra, te pedimos a diario por los que están enfermos, por los que están deprimidos, por los que están solos, tristes o abandonados, Señor. Ten misericordia, danos más de tu gracia y de tu fe, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Estaba reflexionando en esta semana en cómo aprender a esperar en Dios. Y para eso les quiero invitar a que leamos en Salmo 27:14 la siguiente palabra. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esperar en el Señor es un principio clave de la palabra de Dios. Esperar tiene grandes ventajas. Por ejemplo, esperar por algunas cosas que le pedimos al Señor, cosas que son muy anheladas, que cuanto más anheladas son, más valiosas las consideramos. Y es bueno esperarlas. Pero no siempre es así. Muchas veces anhelamos ansiosamente cosas que muchas veces queremos de inmediato y queremos que el Señor nos escuche de inmediato y nos conceda lo que pedimos de inmediato. Y a veces estas inmediateces de nuestro anhelo pueden traer consecuencias desagradables. Nos afanamos y creemos que el Señor debe otorgarnos todo lo que le pidamos en nuestro tiempo y a nuestro modo. Les invito a leer Isaías 40, del versículo 28 al 31, y dice así: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas.
levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando aprendemos a esperar en el Señor, como seguidores de Cristo que somos, podemos llegar a ser la persona que Dios quiere que seamos. Él va siempre a multiplicar nuestras fuerzas. Por no esperar siempre, a veces se paga un precio. Nos queremos adelantar a Dios. ¿Por qué? Si nos queremos adelantar a Dios, infringimos su palabra. La acabamos de leer. Por ejemplo, oramos por alguna compra especial, por alguna decisión laboral, por alguna situación personal, y decimos, vamos bien, si Dios no me ha detenido en estas horas y en estos días, es porque debe estar bien. Y entonces corremos raudamente a hacerlo sin mayor voluntad que la nuestra, y de inmediato. Otras veces, con impaciencia, nos quejamos y cuestionamos al Señor, lamentándonos. Ya, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no es ahora lo que te estoy pidiendo? Hermanos, ¿acaso Dios no oye? ¿Acaso Dios olvida? Sabemos que Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 7:7, nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ahora, si preguntamos, esperemos. ¿Y cómo sabremos que el Señor nos oye? Si somos sabios, a través del Espíritu Santo, el Señor nos hablará y lo escucharemos en el momento oportuno. Dios muchas veces se detiene y nos priva de muchas peticiones hasta que sea el tiempo propicio. Yo personalmente no recuerdo de haberle pedido algo al Señor que me lo haya dado de inmediato. ¿Usted sí? Pues hermanos, les invito a pensar en cómo esperar al Señor. Primero, con paciencia. Su palabra en Salmo 41 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Paciencia. También con quietud y con esperanza. El Salmo 62:5 dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Hay que esperar hasta que Dios dé su permiso. Creo que es un principio bíblico básico, esperar en el Señor. Él nos escogió para darnos guía y dirección a través de nuestro espíritu. Esperar con fe. Confío en ti, Señor. ¿Eres tú una persona de fe, hermano mío, hermana mía? ¿Oras a diario? ¿Con paciencia? ¿O pretendes que Dios ceda a tu antojo cuando a ti te parece? También debemos creerle a Dios. Dios tiene muchas veces una razón muy específica para que debamos esperar, por algo que hemos pedido en particular, pero Él es específico. ¿Por qué razón? Porque Él sabe todo. Él sabe nuestro mañana, nuestro más allá, hasta la eternidad. Y también es importante esperar en Dios orando. Orar en todo tiempo, en toda situación, en todo lugar. A veces como que no tenemos tiempo, como que las actividades del día nos diversifican el horario, como que no nos sentamos a estar a solas con Dios, pero orar es muy importante. Yo creo que es lo más importante. Y nos cuesta. Para esperar en el Señor también tenemos que tener valentía. Dios sabe que se requiere valentía para esperar. Él espera con su amor hasta el momento indicado. A veces preguntamos una y otra vez: ¿por qué te tardas tanto, Señor? No como queja, sino como triste, como diciendo: ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo me vas a dar lo que te pedí? ¿Y sabes qué nos contesta el Señor? Con amor te lo voy a dar en el momento necesario, porque yo te amo y sé que es lo mejor para ti. Dios no nos privará nunca de nada que sea bueno para nosotros.
Y por último debemos esperar por el pecado en nuestra vida. Él nos perdona una y otra vez. Pero cuando hay algo indebido en nuestra vida, uno mismo lo sabe, parece que el Señor quisiera decirnos: mientras no arregles esto, no tendrás aquello. El pecado es una barrera. Entonces tenemos que llegar a los pies del Señor y pedir perdón y decir: Señor, en realidad espero en ti, espero que me concedas lo que te pedí, pero debo esperar pacientemente. Hermanas, hermanos queridos, amigos y amigas que nos escuchan en esta tarde o en esta mañana todavía, no importa la edad, Dios siempre nos enseña a confiar en Él. El Señor quiere edificarnos. Obedezcamos a Dios, escuchémosle a Él y Él hará. Y les dejo el último versículo antes de orar, que está en 1 de Juan 5:14, y dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén, hermanos queridos. Que este sea un bendecido culto. Prontamente viene la escuela dominical, después los avisos, y después la prédica, y al final la Santa Cena. Bendiciones. Y con ustedes, la tía Tini. Disculpen. Hola a todos. Soy la tía Tini y me invitaron para contarles una historia bíblica. Porque me dicen que los niños y las niñas de la iglesia les encantan las historias bíblicas y eso me pone feliz. Hoy les voy a recordar una historia que ustedes deben saber. Es la historia de Adán y Eva. Ustedes se deben acordar que en el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, está la creación. Dios amoroso y maravilloso creó todas las cosas. Creó el cielo, las estrellas, el sol, la tierra, los animales. Bueno, yo sé que ustedes saben que Dios creó todo. Y dentro de su creación creó al hombre y creó a la mujer. Esa es la historia que hoy yo les voy a contar. Por eso les invito a todos para que aprendamos algo en esta enseñanza sobre esta historia. Nos vemos. Muchos besitos. ¡Mua! ¡Mua! ¡Ay, gracias! ¡Gracias a todos! ¡Mua! 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 Jehová Dios plantó un huerto en Edén, donde habían árboles, animales, ríos. Era maravilloso. Puso allí en ese huerto al hombre que había creado. Y un día, mientras él dormía, de su costilla Dios formó a la mujer. Eran muy felices en el huerto del Edén. Era maravilloso. Dios les dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Un día, Eva se acercó a ese árbol y se topó con una serpiente, la cual era astuta.
La serpiente le dijo que tomara del fruto, que no iba a morir. Y Eva le creyó. Viendo que el fruto era apetitoso, lo tomó, comió ella y le dio a Adán. Pero esto trajo consecuencias. Se abrieron los ojos de ellos y les dio vergüenza. Escucharon la voz de Dios y trataron de ocultarse, pero no podían ocultarse de Dios. Entonces Dios le dijo: Adán, ¿qué hiciste? Él le dijo: fue culpa de la mujer que me diste. Y a la mujer le preguntó: ¿qué hiciste? Y ella dijo: fue culpa de la serpiente. Estaban asustados, avergonzados por haber desobedecido. Pero ya era tarde. Esto trae consecuencias. Y la consecuencia es, por la desobediencia tuvieron que abandonar el Edén. Dios los sacó del huerto y los echó fuera para siempre. ¿Cuánto era? Maravillosa historia que nos deja enseñanzas importantes. Hay que obedecer. Si no obedecemos, habrá consecuencias. Recuerden, hay que obedecer. Dios nos enseña que debemos obedecer. Niños, niñas, me encantó compartir este momento con ustedes. ¡Soy feliz! ¡Feliz! Gracias por invitarme. Ojalá me puedan volver a invitar para poder compartir con ustedes más historias de la Biblia que me encantan. Hoy, recuerden, hay un versículo bíblico que vamos a aprender esta semana y se encuentra en Juan 14:23. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Maravillosa palabra del Señor. Qué importante es guardar su palabra y obedecerle. Quizás haya un niño o una niña que se haya aprendido este versículo. Lo veremos a continuación. Recuerden dibujar las historias que aprenden, porque eso les va a ayudar a recordarlas y no olvidarlas. Les envío muchos besitos. Los quiero. ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Hermanos queridos, tenemos nuestros avisos dominicales como siempre y quiero partir por las reuniones de varones, que son los días miércoles a las 20 horas. Los días miércoles también a las 9 de la mañana y a las 20 horas nos reunimos las mujeres, y también los días sábado a las 10 de la mañana. Nuestro reloj de oración está en marcha, es a las 7 de la mañana, a las 12, a las 16 y a las 20. Y los días jueves a las 20 horas tenemos como siempre nuestro culto de oración. Recordemos que todas estas actividades de la iglesia son online y usted las puede ver a través de YouTube o de Facebook. Es importante destacar también que la oración nos ha dado grandes sorpresas y satisfacciones. Hemos estado orando por personas que el Señor milagrosamente ha salvado y ha sanado, y en otras circunstancias también ha escuchado nuestra oración. Como decíamos antes, podemos esperar en Él con fe y confianza. Los días sábado, los jóvenes y juveniles se reúnen a las 18:30. Debemos cooperar con nuestros diezmos, nuestras promesas de fe, nuestras ofrendas, y en pantalla verán la cuenta corriente de la iglesia donde usted puede transferir. Agradecemos al Señor porque Él ha sido bueno, Él ha sido próspero con nosotros y no nos ha faltado. También recordarles que nuestra canasta manantial, que va en ayuda de familias necesitadas, ha crecido, y eso por fe se lo hemos pedido al Señor
y la cooperación de los hermanos y de otras personas ha sido muy buena. Cooperemos con Canasta Manantial. Del mismo modo, tenemos un lindo ministerio de ayuda a las comunidades de nuestra ciudad, que es 5 panes y 2 peces. Usted puede cooperar yendo, aportando, cocinando, pero lo más importante, orando. No nos olvidemos de nuestros hermanos misioneros que están en el campo, en lugares donde muchas veces no es posible hablar de nuestro Señor con la libertad que nosotros lo hacemos. También quiero contarles que en agosto va a empezar el segundo semestre de Academia Bíblica y estaremos recibiendo la información necesaria para elegir, escoger en cuál curso nos vamos a anotar. El semestre anterior fue de gran éxito. Con esta posibilidad de hacerlo online, muchos hermanos más se han incorporado a esta academia donde aprendemos de la palabra del Señor que es tan necesaria para nuestras vidas. Los dejo, mis amigos, diciéndole que siempre el culto es a las 11 y que el que nos espera puntualmente es el Señor. Gracias por escucharnos, gracias por cooperar y que el Señor los bendiga grandemente. Amén. ¿Cómo le va, hermano, hermana? ¿Cómo está? ¿Cómo ha sido su semana? Ha tenido de todo, me imagino. Ha sido un poquitito complicado con esta pandemia que nos tiene a todos, pero con muchos problemas en salud, en trabajo, en hacinamiento, en estar encerraditos. Pero bueno, ya pasará. Esto no va a durar eternamente, así que tengamos confianza, tengamos fe. Y qué mejor que hacer un alto en todo este complicado día a día para ponernos a alabar al Señor. Este espacio para alabar, ¿le parece? Le invito a que podamos alabarlo. Pero antes, tengamos un momento de oración. Le invito a que oremos. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu eterno amor. Gracias, Señor, porque contamos contigo. Gracias, Señor, porque eso permite que nosotros podamos sobrellevar cualquier problema, Señor. Te pedimos renovar nuestra fuerza. Queremos entregar todas nuestras complicaciones y salir llenitos hoy día, llenitos de ti, con nuevas ganas de seguir adelante. Gracias por tu amor, por todos tus cuidados, Señor, por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Ya, hermano, vamos a partir primero buscando en nuestra Biblia. Busquemos en Salmo 52:9. Dice: en todo tiempo te alabaré por tus obras. En ti pondré mi esperanza en presencia de tus fieles, porque tu nombre es bueno. En todo tiempo te alabaré. Eso vamos a hacer entonces. Te invito. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré.
en ti me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay voz en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Así es, te alabaré, te glorificaré en todo tiempo, dice, en todo tiempo, eso es lo que cantamos. Te invito a que veamos en Salmo 23, del 1 al 3, dice, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Por amor a su nombre. El Señor es mi pastor. Así que cantemos eso. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia
es mi pastor. ¿Qué me puede faltar? Nada, nada. Eso es lo que cantábamos en esta alabanza. El Señor es mi pastor. Y le invito a que en nuestra última alabanza, en Efesios 2, del 4 al 5. Efesios 2, del 4 al 5, dice: salvos por gracia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvados. Amén. De la sombra pasé a la luz. Qué linda palabra, qué linda palabra. Quedémonos con eso. Yo le doy las gracias por haber tenido este gusto de haber compartido. Gracias porque estuvimos reunidos en torno a la palabra. Y le invito a que sigamos con el culto, porque ahora viene la palabra por nuestro pastor. Y si Dios lo permite, estaremos el próximo domingo nuevamente en un espacio de adoración y alabanza. Que tenga una regia semana. Hasta luego.
Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gusto estar nuevamente conectados a través de esta plataforma online para que podamos estudiar la palabra y podamos aprender lo que el Señor quiere para nuestra vida. Hoy día vamos a ver el pasaje de Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. Los invito a que ustedes puedan abrir sus Biblias y buscar este pasaje, Mateo 18, 21 y 22. Dice así: Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Este pasaje que acabo de leer, corta una pregunta de que le hace Pedro a Jesús y que Jesús le responde rápidamente, le puse por título: ¿cuánto hay que perdonar? Y es porque la pregunta que le hace Pedro a Jesús está relacionada con el perdón. Pero para poder entender esta pregunta, para poder entender lo que Pedro está preguntándole a Jesús, es bueno que nos vayamos un poquito antes, que veamos lo que dice antes del pasaje. Porque lo que dice antes, durante y después de la pregunta nos va a ayudar a entender a lo que se está refiriendo Pedro. Primero veamos en capítulo 18, versículo 15. Fíjense lo que dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. La pregunta de Pedro decía: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y aquí Jesús le está diciendo: si tu hermano peca contra ti. Entonces la pregunta del versículo 21 está relacionado con el versículo 15. Está relacionado con lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Pedro está preguntando sobre este perdón y Jesús le está mostrando que en el versículo 15 que él tenía que reconciliarse con su hermano. Era importante que Pedro entendiera que había una reconciliación. ¿Y por qué? Porque si nosotros vamos más atrás, en los versículos de más atrás, nos vamos a dar cuenta que Jesús está hablando sobre la tentación y los tropiezos en la vida del discípulo. Le está mostrando al discípulo que si hay algo que es de tropiezo en su vida, tiene que sacarlo a toda costa. Y después que le habla de esta tentación, que le habla de estas cosas que son necesarias sacarlas de nuestras vidas, le dice una parábola y le cuenta sobre la parábola de la oveja perdida. Esta parábola de la oveja perdida, en donde un pastor deja 99 ovejas que no estaban perdidas en la colina, las deja solitas, juntas. Y se va a buscar a la oveja que está perdida. Cuando encuentra a su oveja que está perdida, se pone contento y la lleva junto con las demás ovejas. Cuando Jesús termina la parábola de la oveja perdida, termina en el versículo 14. Y termina de la siguiente forma. Mateo 18, 14 dice: así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguna de estos pequeños. Si nos damos cuenta, el versículo 15 y el versículo 14 están relacionados. Y esos dos versículos están relacionados con la pregunta que está haciendo Pedro más adelante. Y para darnos cuenta cómo Jesús está preocupado de estas ovejas, que no se pierdan, que no se desvíen del camino, que no se salgan del redil, vamos a mirar estos dos versículos juntos. Pero cuando leamos el versículo 14 y el versículo 15, tengamos en mente la pregunta que hace Pedro: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Leamos Mateo capítulo 18, versículo 14 y 15, dice: así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Si tu hermano pega contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Ahora es más fácil darnos cuenta. ¿A qué se refiere Pedro cuando está preguntando que cuántas veces tiene que perdonar a su hermano que pegue contra él? Nos podemos dar cuenta que Jesús le está mostrando la reconciliación y le está pidiendo que perdone para que ayude a su hermano a volver al redil.
Es un proceso donde Jesús le habla de la tentación del discípulo, cómo tiene que sacar cualquier tropiezo para su relación con Dios, y después le está hablando de las otras personas que no son los discípulos, que están alejadas del redil, que son ovejas perdidas, y cómo Pedro tiene que intentar reconciliarse con esos hermanos para que puedan volver al redil. Lo que sucede es que a veces las tentaciones de la vida nos alejan a nosotros, pero otras veces que algún tipo de conflicto también es un obstáculo para desviar nuestro camino, para alejarnos de Dios. El propósito de Jesús, cuando le está hablando a Pedro y a sus discípulos, el propósito es que Pedro se dé cuenta que él tiene que tomar conciencia que algunas veces va a tener que reconciliarse con su hermano para que él pueda acercarse a Dios. Es que tome la iniciativa. Pedro tenía que tomar la iniciativa y avanzar hacia esa persona que estaba quizás disgustada con él. ¿Alguna vez ustedes han tenido problemas con alguien? Algunas veces tenemos problemas con un pariente y que no le hablamos durante años. Y quizás no podemos hablarle de Jesús, y no podemos hablarle de Jesús porque no tenemos una relación. Si lo aplicamos aquí, es como si Jesús nos dijera: anda a reconciliarte con tu pariente, con tu primo, con tu hermano, para que tengas la oportunidad de hablarles de mí, para que los puedas acercar a mí. O un vecino. ¿Cuántas veces no nos hemos peleado con nuestros vecinos y no les hablamos? Aquí no se trata de ver quién tiene la culpa. Aquí no se trata de ver quién está mal. Quizás es necesario ir a hablar con él, reconciliarnos, para tener la oportunidad en algún momento de hablarle de Jesús. O puede ser también de un hermano que en algún momento se alejó de la iglesia, se enojó con algunos, y es necesario nosotros reconciliarnos con él. ¿Para qué? Para que él se pueda acercar a Jesús. Eso es lo que le está diciendo Jesús a Pedro. Le está hablando del perdón, pero le está hablando de la reconciliación. Entonces, en ese momento, cuando ya ha pasado toda esta sección donde le ha hablado sobre las tentaciones, donde le ha hablado sobre la oveja perdida, donde le ha hablado de reconciliarse con su hermano, en ese momento Pedro pregunta lo siguiente. Vamos a Mateo 18:21. Dice, Mateo 18:21, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Pedro pregunta las veces que debía realizar este trabajo de perdonar a una persona para tratar de hacerlo volver al camino del Señor. Él quería saber cuántas veces debía hacerlo para no fallarle al Señor. Quería estar consciente del trabajo y del deber que tenía que cumplir. ¿Cuántas veces debía hacerlo? Ahora la cantidad que Pedro ofrece es una buena cantidad. ¿Por qué? Porque Pedro se ofrece a perdonar 7 veces a su hermano. Normalmente los fariseos, los rabinos o los maestros de la ley, a sus discípulos le pedían que perdonaran 3 veces. Esa era la condición, que cada uno debía perdonar por lo menos a su hermano 3 veces. Pero Pedro está llevando mucho más allá ese número, a más del doble. Está diciendo 7 veces. Pedro está dispuesto 7 veces a perdonar. ¿Por qué? Porque se da cuenta de la necesidad de la reconciliación, porque sabe que hay que sacar cualquier obstáculo, cualquier tropiezo, cualquier problema que impida que la gente se vuelva a Dios. Es lo mismo para nosotros. Debemos dejar que Dios nos transforme en reconciliadores. Pedro había entendido que tenía que reconciliar, tenía que perdonar y tenía que acercar a la gente a Dios. Es lo mismo que nosotros tenemos que entender. Tenemos que entender que necesitamos perdonar, necesitamos reconciliar a la gente con Dios. A veces vamos a tener que dar el primer paso para que la gente escuche del mensaje de Dios.
Primero nosotros perdonando y humillándonos delante de nuestro prójimo. Para que quizás alguien que era una oveja perdida se vuelva al redil de Dios. O para quizás una oveja que nunca fue del redil de Dios pueda ser parte de su redil. Ahora estamos hablando del perdón. Pedro pregunta cuántas veces tenemos que perdonar, pero Jesús también nos manda a algo que es igual de importante o quizás más importante que el perdón. Nos manda a amar. Por eso vamos a Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Juan 13, 34 y 35 dice lo siguiente: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amar los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Cuando Jesús le está diciendo a sus discípulos, se está despidiendo, le está hablando de esta característica que van a tener que tener sus discípulos, que se amen entre ellos. Entonces a Pedro le está pidiendo que perdone, pero no tan solo nos pide a todos nosotros que perdonemos, sino que nos amemos. Porque si el perdón va a ser algo que va a sacar un obstáculo para que la gente se acerque a Dios, el amor va a ser un identificador de verdaderos discípulos. Si nos amamos entre nosotros, si nos amamos en medio de la iglesia, la gente va a mirar cómo nos amamos y va a darse cuenta que somos discípulos de Jesús. Muchas personas quizás no conocen el amor de Dios. ¿Y cómo lo van a conocer? Cuando nos vean amarnos entre nosotros. Eso es lo que tiene que identificar la gente, el amor de Jesús, para que ese amor los lleve hacia Jesús. Partimos con el perdón, pero tenemos que avanzar en el amor. Ese amor que nos lleve a mantenernos unidos, ese amor que nos lleve a pasar por alto la afrenta, ese amor que nos lleve a estar dispuesto a ayudar a nuestro hermano a acercarse a Dios. Entonces no es tan solo el perdón, sino también el amor. Aquí a Pedro se le está pidiendo que perdone. Por eso Pedro pregunta, ¿cuántas veces, Señor, lo tengo que hacer? 7 veces. Un buen número, como he visto. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Veamos la respuesta de Jesús en el versículo 22. Mateo 18, 22 dice: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. La versión NBI de la Biblia, la traducción bíblica de la NBI, dice 77 veces. La traducción bíblica de la Reina Valera dice 70 veces 7, quiere decir 490. Pero es independiente de estos números, porque hay una traducción que dice uno y otro. Los números originales vendrían siendo 7, 10 y 7. El número 7 y el 10 eran números perfectos. Eran números que indicaban algo perfecto. Entonces, cuando Jesús está ocupando el 7, el 10 y el 7, estos 3 números que Reina Valera los multiplica y que la versión NBI los multiplica y los suma, está diciendo que no es un número, sino es un símbolo. Está diciendo, no tienes que perdonar 70 veces 7 o 77 veces. Está diciendo, Pedro, tú tienes que tener una actitud de perdón. Tú tienes que vivir perdonando, porque el perdón no tiene límite. Para el cristiano el perdón no tiene límite. Lo que sucede es que Pedro está viendo las cosas como una carga. Está viendo que una pesada carga que tiene que medir y calcular, como lo hacían los maestros de la ley o los fariseos. Una carga según la cual en la época había que cargar 3 veces el perdón. 3 veces cargar el perdón por mi hermano. A lo cual Pedro decía, yo estoy dispuesto a cargar 7 veces el perdón de mi hermano. Aunque pensaba de una forma buena, no era lo correcto. Porque Jesús estaba pidiendo más. Jesús estaba pidiendo una actitud de vida.
Es como si Jesús le hubiera respondido y le hubiera dicho: Pedro, no se trata de calcular cuánto vas a ser capaz de obedecerme, cuántas veces vas a estar dispuesto a pasar por alto una afrenta o estar perdonando, sino la actitud de estar dispuesto a ayudar a tu hermano a no continuar peleado contigo, a protegerlo con tu perdón, para que no se aleje de mí, para que nunca se transforme en una oveja perdida. Eso fue lo que Jesús le estaba queriendo decir con respecto al perdón. Jesús le estaba diciendo que con su perdón estaba protegiendo a un hermano. Nosotros con nuestro perdón estamos protegiendo a alguien. ¿Por qué? Porque lo estamos cuidando de que se desvíe del camino, de que se aleje de Dios. O lo estamos cuidando para que pueda conocer verdaderamente el amor de Dios. Pero no tan solo eso. Jesús también pone un énfasis después de la pregunta de Pedro, después de lo que le dice, la respuesta que le da, le cuenta una parábola. Le cuenta la parábola del siervo malvado. Un siervo malvado que le debía a su señor miles de monedas de oro, y que le suplicó a su señor que se las perdonara. Fue y le suplicó que lo perdonara, que no lo llevara a la cárcel, que no hiciera nada contra él. Y fue perdonado. Se le perdonaron miles de monedas de oro. Y después de perdonar esas miles de monedas de oro que fue perdonado, sale y se encuentra con un compañero de trabajo que le debía 100 monedas de plata. No de oro, 100 monedas de plata. Y lo atormentó hasta que lo metió en la cárcel. El señor de este hombre malvado, de este siervo malvado, cuando se enteró, fue y lo llamó y le dijo: vas a tener que ir a la cárcel hasta que pagues todo. ¿Por qué? Porque tú debías haber tenido misericordia como yo tuve misericordia de ti. Cuando termina esa parábola, Jesús le dice: y eso es lo que hará mi Padre con ustedes si no perdonan a los demás sus ofensas. Pedro debía entender que él había sido perdonado. Y como había sido perdonado por Dios, tenía que perdonar al prójimo. ¿Cuántas veces? No hay un número de veces. Hay una actitud de vida. Nosotros tenemos que tener esa actitud de vida. ¿Por qué? ¿Cuántos pecados no han sido perdonados? ¿Cuántos pecados te perdonó Dios a ti? ¿Cuántos pecados me perdonó Dios a mí? Dios nos perdonó miles de pecados. Miles de pecados. Nos perdonó y nos dio la posibilidad de ser hechos sus hijos. Somos hijos de Dios, que tenemos el privilegio, que tenemos la bendición de poder compartir con el Señor una eternidad. Hemos recibido como herencia la eternidad. Todos tenemos un llamado a perdonar. Todos tenemos un llamado a amar como Cristo nos amó a nosotros, a tener la misma actitud que Jesús tuvo con nosotros. Esa actitud de venir a morir por nuestros pecados, de venir a morir por nosotros. ¿Por qué? Porque lo necesitábamos. Necesitábamos el perdón de Jesús. Necesitamos que Jesús viniera de al lado de la diestra de Dios el Padre, descendiera a la tierra y viniera a morir por nuestros pecados. Sabía Jesús que nosotros necesitábamos su perdón, y Jesús vino a la tierra a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados y reconciliarnos con el Padre. Ahora hemos sido reconciliados con Dios a través de Jesús, y Jesús ha resucitado y está a la diestra de Dios el Padre intercediendo por ti y por mí. Y de la misma forma que Él nos reconcilió, porque ahora no tan solo nos hizo amigos de Dios, nos hizo hijos de Dios. De la misma forma que nos reconcilió, Él quiere que reconciliemos a nuestro prójimo. La pregunta de Pedro: ¿cuántas veces, Jesús, tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? La respuesta de Jesús: Pedro, no se trata de perdonar una gran cantidad de veces. Se trata de
transformarnos en reconciliadores, en personas que sacan todo obstáculo para que la gente se acerque a Dios. Hermanos, lo que sucede es que a veces nosotros podemos ser una piedra de tropiezo para que alguien se acerque a Dios, para que alguien busque a Dios. Por eso es necesario que tengamos la actitud que Jesús le está pidiendo a sus discípulos, la actitud de perdonar, la actitud de reconciliar. Esa es la actitud que nos va a llevar a mantenernos unidos como iglesia y amarnos para que la gente vea el amor que nos entregamos y pueda conocer el amor de Jesús. Eso es lo que está pidiendo Pedro. Y eso es lo que Pedro está pudiendo asimilar para darse cuenta que el reino de los cielos es totalmente distinto al reino de este mundo. Y todos los que hemos creído en Jesús, todos los que estamos dispuestos a entregar nuestra vida a Jesús, somos parte del reino de los cielos. Quizás alguien nos está escuchando y nunca le ha pedido perdón a Dios por sus pecados, nunca le ha pedido a Jesús que perdone sus pecados. ¿Sabes? Te invito a hacerlo. ¿Por qué? Porque a través del perdón de tus pecados, Dios se reconcilia contigo. Dios vuelve a ser tu Padre y tú pasas a ser su hijo. Lo único que necesitas es pedirle perdón a Dios a través de una oración, reconciliarte con Él, pedirle perdón a través de Jesús, decir: Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados, perdóname, ya hazme tu hijo, sálvame. Si tú lo haces con fe en Jesús como Salvador, Dios te va a salvar. Algunas veces nos cuesta perdonar. ¿Y saben por qué nos cuesta perdonar? Porque no conocemos el perdón de Dios. O porque quizás no hemos profundizado en el perdón de Dios. Y no entendemos lo maravilloso que es el perdón de Dios. No entendemos lo grande que es el perdón de Dios. Y no entendemos lo mucho que necesitábamos el perdón de Dios. A veces nos cuesta perdonar porque no entendemos también el amor de Dios. Cómo Dios nos ama en forma ilimitada y sin merecerlo. Cuando nosotros nos damos cuenta que Dios nos entrega un amor inmerecido y que nos perdona en forma inmerecida, estamos más abiertos y más dispuestos a perdonar a los demás. ¿Cuántos pecados te perdonó Dios a ti? ¿Cuánto Dios me perdonó a mí? Miles de pecados. Y como el siervo malvado, si a nosotros nos perdonó miles de pecados, ¿cómo no vamos a estar dispuestos a perdonar unos cuantos a nuestro prójimo? Por eso el Señor hoy día nos está llamando a que nos transformemos en reconciliadores. Reconciliador con las personas, reconciliémonos con el prójimo. Reconciliémonos con alguien que tiene algo en contra nuestra, reconciliemos, busquemos la reconciliación. Y a través de esa reconciliación vamos a esparcir amor. Y a través de ese amor vamos a hacer un puente para que la gente conozca el amor de Jesús. ¿Cuál fue la pregunta de Pedro? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pega contra mí? ¿Cuántas veces crees tú que Pedro tiene que perdonar? Yo creo que todos nosotros sabemos cuántas veces tiene que perdonar Pedro. Lo importante es saber cuántas veces tenemos que perdonar nosotros. ¿Cuántas veces nos está pidiendo Dios que perdonemos? Yo creo que Dios nos ha perdonado y nos ha dado una nueva vida. Y ahora, con esa nueva vida que Él nos ha regalado, tenemos que utilizarla y aprovecharla, esparciendo y repartiendo el perdón que Dios nos ha dado. Con el mismo amor que nos da, entregar el perdón a quien lo necesite, con una actitud de reconciliación. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a perdonar? ¿Te sientes perdonado por Dios? ¿Te sientes lleno del amor de Dios? Entonces,
es necesario que tomemos la actitud de vida. No contar cuántas veces hemos perdonado, sino estar dispuesto a vivir perdonando, para sacar cualquier tropiezo, para sacar cualquier obstáculo que pueda provocar que alguien se transforme en una oveja perdida. ¿No es cierto que no? Que no sería bueno que pasara. Entonces, los invito a orar para que el Señor nos transforme en agentes de reconciliación. Inclinen su rostro, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que tú nos has mostrado a través de este pasaje que se encuentra en Mateo, Señor amado. Pedro preguntando cuántas veces debe perdonar. Señor, porque a veces nosotros le ponemos un límite a nuestro perdón y te pedimos perdón, Señor, perdónanos por ser rebeldes. Tú nos has perdonado tanto, nos has perdonado miles de pecados, miles y miles de pecados, Señor, tú nos has perdonado. Y así como tú nos has perdonado, debemos perdonar a nuestro prójimo. Señor, ayúdanos a perdonar. Guíanos, Señor amado, en tu perdón. Señor, te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Que con el mismo amor que tú nos amas, nosotros nos amemos. Señor, para que cuando la gente nos mire, pueda reconocer que somos tus discípulos. Señor, transfórmanos. Saca el rencor de nuestro corazón. Saca el orgullo, saca la soberbia, saca todo lo que impide, Señor, que perdonemos. Y sobre todas las cosas, Señor, permítenos reconocer lo ancho, lo alto y profundo que es tu amor. Ese amor eterno que nos regala a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi hermana, que el Señor les bendiga. Ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes y compartir este pasaje de la palabra. Que el Señor siga fortaleciéndolos, siga quedándose en casa, cuídese, proteja a su familia y dé gracias a Dios porque estamos en sus manos. Nos vemos y un abrazo a la distancia. Que el Señor les bendiga.